El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La ira se experimenta a través de unas etapas que todos deberíamos conocer. Digamos que es una de las emociones más complejas que tiene el ser humano, es uno de los aspectos que están en su repertorio básico y que todos pasamos por ahí. Sin embargo, el aprender a manejarlo también es lo que hace la diferencia entre unos y otros. Hay personas que no lo manejan definitivamente y que mantienen, digamos, unos episodios constantes alrededor de sus experiencias diarias o dadas porque realmente deban ocurrir o porque no. Y otros lo manejan de una manera mucho más calmada, pueden tener atención, concentración sobre el evento y darle manejo. Entonces vamos a aprender cuáles son esas etapas para que nosotros nos permitamos saber cómo nos vamos adentrando en esta experiencia, cuándo debemos parar y cuándo ya se descontroló de manera que no se puede dar marcha atrás. Una persona puede perder una relación de años hermosa, una amistad maravillosa en cuestión de segundos porque no supo manejar un evento que le causó desagrado o que fue muy traumático, desalentador, a veces que lo desconcierta de la otra persona porque no sabe manejar el episodio, el momento. Todos los seres humanos sentimos eso en nuestro cuerpo como un latigazo, digo yo, interno, donde nos moviliza todo nuestro organismo a dar una respuesta que en la mayoría de las veces es equivocada, porque eso es lo que se denomina un impulso y eso es lo que se denomina también el tener control o no de los impulsos. Digamos que es uno de los estados emocionales que más mueven a los seres humanos. Tanto como la alegría, pero quizá experimentamos más los estados de ánimo negativos asociados a la ira. Por esta razón se nota más en una persona cuando los permite o permite que pasen en su vida. Cuando de vez en cuando nos ocurre, pues obviamente que es totalmente permisible y natural, porque tenemos que hacer énfasis sobre lo que pasó. El descontrol está en la manera como yo reaccione, que en la mayoría de las veces cuando dejamos sobrepasar las fases que vamos a revisar, llegamos es a la agresividad y esto es lo que hace que sea disfuncional ese control de los impulsos y que por supuesto cada persona tiene una manera de reaccionar de manera pues diferente. Algunos huyen del momento, otros responden agresivamente de manera soez con sus palabras, con sus actitudes, pero eso es lo que pasa, que a muchas personas se les olvida que hablamos con nuestros gestos, con nuestro cuerpo y con nuestras actitudes. Para tener en cuenta, pues hay tres momentos importantes de esta emoción negativa. Una es, digamos, las cualidades que el evento como tal más bien, que nos desencadena el episodio de ira. El otro son las habilidades que nosotros tenemos para manejarla y un tercero es que nosotros hagamos una valoración de si vale o no la pena lo que estoy sintiendo o cómo me voy a comportar a fin de que esta causa me haga sentir a mí tan mal y ponerme tan mal delante de las personas. Pero esto ocurre en una de las fases donde yo soy capaz de evaluarme y controlarlo. Revisemos entonces, empecemos a ver cuáles son esas fases tan importantes o etapas en este proceso del estado de ánimo de la ira. La activación y la importancia de hacerse preguntas. La ira se activa por desencadenantes externos o internos. Sucede por algo que interpretamos como amenazante, hostil o injusto, y surge casi al instante ese pinchazo cargado de indignación. La ira que surge internamente es mucho más compleja. Se desencadena por nuestros propios pensamientos, reflexiones, valoraciones, etc.
Puede incluso surgir como conjunción de otras emociones previas, como la tristeza o la ansiedad. Ejemplo de ello es el estado psicológico que genera desde una situación de desempleo o una ruptura afectiva. Lo más decisivo en esta primera etapa es clarificar qué está produciendo esa sensación, esa emoción. Aunque nos cueste creerlo, muchas personas experimentan un estado de ira sin saber muy bien por qué. Bueno, la segunda etapa es como el estallido o la acumulación de ira que termina generando un estallido y es algo supremamente peligroso. Comparémoslo, por ejemplo, con una gaseosa que agitamos en cualquier tapada que agitamos en cualquier momento, pues eso va a estallar. Y así es nuestro estado emocional interno. Vamos acumulando estados o experiencias más bien que nos generan enojo, que nos generan incomodidad, hasta que se vuelve una ira muy fuerte. Cuando pasa esto, pues nosotros no tenemos conciencia, se acumula tanto como el gas de la gaseosa en nuestro cerebro que termina colocando como una neblina, algo que se nubla, no podemos ser conscientes, reflexivos, no podemos tener ninguna conciencia a veces de lo que vamos a hacer. Por eso muchas personas en un momento de ira son las personas que se suicidan o las personas que cometen algún error en agredir a otra persona porque no tienen manera de cómo reflexionar y tomar autocontrol de las situaciones, no pueden razonar respecto a ellas. Cuando empezamos a perder nosotros el control sobre algo, debemos retirarnos. Es el momento de hacer un alto. Eso se siente cuando dice me estoy poniendo demasiado activado, no soy capaz de contestar. Hay personas que pierden la manera de comunicarse, no pueden hablar, es tanto, digamos, la activación que ni siquiera pueden interactuar y esa decisión empiezan a tomarse de una manera clave para que se pueda reaccionar, aún está a tiempo. La tercera pues está relacionada con toda la activación psicofisiológica. Todos los sistemas en nuestro organismo se alteran, la presión arterial, la muscular, respiratorio, el sistema respiratorio, todos se alteran de una manera tan importante que puede durar hasta después de pasado el episodio varias horas. Hay que tener mucho cuidado, esto afecta a la salud mental y física de cualquier persona. Por eso hay que tener entrenamiento para poder mejorar. Revisemos el siguiente paso y es la importancia de en ese momento poder actuar, pensar antes de actuar. Cuatro. El paso a la acción, la importancia de pensar antes de actuar. Dentro de las etapas de la ira, la fase central es cuando el cerebro nos impulsa a actuar. Es interesante saber que esta emoción se alza como el único estado psicofisiológico, que tiene como finalidad instar al ser humano a la acción, a emitir algún tipo de respuesta, ya sea verbal o conductual. En caso de no meditar bien nuestras reacciones, esta será la fase en la cual podemos emitir una reacción de la que más tarde nos arrepentiremos. 5. Es momento de mirar hacia adentro. Podemos usar la metáfora de la escalera para explicar cómo son las fases de la ira. Las 4 primeras son el ascenso y la fase 5 sería ya el descenso. Sobre ese momento de mirar hacia adentro hay que agregar que es muy importante nosotros en esa fase ser muy reflexivos, tratar de analizar qué es lo que me está pasando, pero sobre todo cambiar el ambiente, salirme de donde estoy teniendo, digamos, esa crisis, pasar a otro lugar, a otro espacio, a otras personas, con el fin de soltar ese momento que es tan crítico, para que puedan venir otras donde yo pueda cuidar mi salud mental, como por ejemplo el alivio y el instante de la catarsis, que es la etapa 6. En ella yo tengo que hablar sobre lo que me pasó, cómo lo sentí, cómo lo experimenté, respirar hondo, caminar, salir, tratar de relajarme
lo mejor posible para quitar esas alteraciones psicofisiológicas que me han causado este estado emocional. Y siguiente es la recuperación. En esa recuperación ya soy un poco más consciente de lo que ocurrió, de la manera como yo actué y quizá pueda sentir culpa, tristeza, miedo y todavía prevalecerán, pues digamos, pensamientos de enojo frente a lo que pudo haber ocurrido, pero soy un poco, digamos, más reflexivo y es como algo que nos queda en el pendiente. Durará, por supuesto, después de esa primera crisis, un momento bien largo, algunas horas, a algunas personas les dura hasta días. Y la última es la reflexión sobre lo experimentado, es decir, esa experiencia entra a ser mucho más razonable en mí. Tengo que pensar por qué ocurrió, cómo ocurrió y de qué manera yo me voy a reestructurar para seguirla afrontando, para no volver a vivir un episodio como estos tan peligrosos, porque estamos hablando de episodios donde son peligrosos, pero también son peligrosos cuando una persona vive todas estas fases en un momentico por castigar a un hijo, por ejemplo, lo que tiene es una activación muy grande y siempre tendrá una equivocación. Este es uno de los temas que más debemos atender en consulta, que debemos intervenirlos y para los cuales debemos entrenarlos. Por supuesto que para ello los espero en mi consultorio. Gratitud a Ostar La Serrana por permitirnos estar aquí.